Bienvenidos a Economía en Breve número 380 del 8 de septiembre del 2024. Vaya semana que se vivió en el entorno político de México. En una sede improvisada, la Cámara de Diputados, dirigida por Morena, sesionó a toda prisa y diría de forma desvergonzada para sacar la reforma judicial que les encargó el presidente, con la que pretende destruir al Poder Judicial como contrapeso para que se convierta en un apéndice del gobierno. Y sí digo de forma desvergonzada porque es evidente que muchos diputados de Morena y sus aliados ni siquiera la leyeron. Ya no se diga que entiendan lo que está en la reforma y sus implicaciones. Además, que se han vuelto sordos a los reclamos y advertencias de importantes actores de la sociedad. Esta semana el embajador de Estados Unidos volvió a salir a los medios para advertir que si no se hace bien la reforma judicial lastimaría la relación con Estados Unidos, dejando bien claro lo que se está poniendo en riesgo. Pero tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han hecho oídos sordos de todos los llamados a la cordura y siguen empujando la reforma que ahora requiere de la mayoría calificada de 86 senadores, uno más de los que tienen Morena y sus aliados. Hasta el momento, todos los 43 senadores de la oposición han manifestado públicamente que votarán en contra, lo que la echaría por tierra, pero las presiones para conseguir a un senador que vote con Morena están incrementándose. Incluso el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dijo que con 85 votos se aprobaría, ya que según él es una cuestión de interpretación de la ley. A esos extremos hemos llegado. Por cierto, Mario de Constanzo subió un tuit en referencia al Diario de Debates de la Constitución de 1917, en la que explica claramente por qué los jueces no pueden ser electos por elección popular. Entre otras cosas, se explica que el magistrado no es igual al diputado o al senador, ya que no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión, no lleva el criterio del elector, el que tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta en contra de la opinión de los electores. Muy buena referencia y recordatorio del despropósito que tiene la reforma judicial que quiere López para los intereses del país, que en realidad pues busca otros fines. En otra noticia relacionada, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó una consulta a la Corte para ver si pueden frenar la reforma judicial y ya veremos qué resulta de esta consulta. Como quiera que sea, se vienen tiempos complicados en el orden político del país. En otra nota relevante, la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró al general Ricardo Trevilla Trejo como próximo secretario de la Defensa Nacional y al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles como próximo secretario de Marina. Estos nombramientos, hasta donde he podido averiguar, no corresponden a los candidatos que tenía López Obrador, que me parece es una señal interesante de independencia de la presidenta electa. Ya veremos. Pasando a los temas económicos, esta semana se publicaron los resultados de la encuesta de expectativas que Banjico realiza mensualmente entre los analistas del sector privado y que pueden ver aquí en este cuadro resumen. Los pronósticos para el crecimiento del PIB de este año y el que sigue volvieron a recortarse, esta vez de forma más notable a 1.57% para el 2024 y 1.48% para el 2025. En ambos casos, estas tasas de crecimiento son bajas respecto al potencial estimado para la economía, que es cercano al 2%. Las expectativas de inflación presentaron cambios relativamente menores, como pueden ver, mientras que el tipo de cambio esperado para el cierre del presente año aumentó de forma importante a 19.10 pesos por dólar. Para la tasa de interés de referencia monetaria al cierre del año, tenemos una revisión a la baja a 10.20% para este año y 8.24% para el 2025. En línea con las menores previsiones de crecimiento, los pronósticos de empleo también se reducen de forma apreciable, con el número de asegurados en el IMSS creciendo en 455,000 y 438,000 empleos para este año y el que sigue respectivamente. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución esperada para la inflación tanto general como subyacente por parte del promedio de analistas de acuerdo con sus pronósticos mensuales. Puede notarse que la inflación se estancará
cerca de sus niveles actuales en los próximos meses antes de comenzar a descender. Regresando a este cuadro y agregando una última columna para que puedan ver los pronósticos de casa, destacaría una gran diferencia sobre todo en el crecimiento del PIB previsto para el 2025. Miren, los pronósticos se construyen con base en las tendencias que se observan, que llevan cierta inercia que los limitan a ajustarse con rapidez. La incertidumbre que han producido hasta el momento las reformas que quieren realizarse a la Constitución, en mi opinión, tendrá un efecto significativo sobre el ritmo de la actividad económica en una economía que se encuentra básicamente ya estancada y con más factores de riesgo a la baja que al alza, lo que augura un primer año del sexenio bastante complicado y débil en términos económicos. Para la inflación tendremos un repunte propiciado principalmente por el incremento que ya hemos tenido en el tipo de cambio, que por su parte seguirá en ascenso ante el temor que se ha generado entre los inversionistas por los planes del gobierno. Hay mucha discusión respecto al efecto que esto puede tener el llamado pass-through del tipo de cambio a la inflación, pero la depreciación ha sido ya bastante considerable, más del 20%, así que es probable que vengan algunos de estos efectos sobre la inflación. Me parece que Banco de México seguirá bajando su tasa de interés ante la decisión mostrada por 3 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, pero tendrá que detener la baja durante el 2025 cuando la inflación comience a rebotar. La creación de empleo se verá fuertemente afectada por la falta de crecimiento económico durante el 2025, para de esperarse, y de esta forma el 2025 pues luce un año complicado, un mal año en términos macroeconómicos. Desde luego habrá sectores y empresas a los que les vaya muy bien, pero a nivel general el año pinta para ser bastante gris. Esta semana se publicó también el indicador IMEF del mes de agosto, que llevó el título de Continúa debilidad, con el componente manufacturero en 48.3 puntos, que corresponde a terreno de contracción, mientras que el componente no manufacturero se redujo un poco a 50.7 puntos, apenas en terreno de expansión. Por cierto, el indicador IMEF cumplió 20 años de existencia, lo que se conmemoró con una ceremonia a la que tuve el privilegio de asistir como miembro del comité que se encarga de su análisis y elaboración del comunicado. Felicidades al IMEF. Las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias en México sumaron 5.6 miles de millones de dólares en el mes de julio, que como pueden ver aquí en la gráfica muestran una contracción respecto al récord alcanzado en junio, pero sigue siendo un monto elevado. Si vemos el flujo de remesas en pesos, este sumó 101.7 miles de millones de pesos. El número de envíos, que fue de 14 millones y como pueden ver en esta gráfica, es el menor en los últimos 3 meses, pero siguió dentro del rango que ha venido mostrando en los últimos 2 años. La remesa promedio fue de $402, que como ven en la gráfica fue un nivel relativamente elevado respecto al observado en varios de los meses previos. Ya vistas en pesos, la remesa promedio ascendió en julio a 2.787 pesos, que es el segundo nivel más alto en año y medio, lo que se explica en buena medida por la depreciación que ha tenido el peso en estos últimos 2 meses. La encuesta nacional de ocupación y empleo del mes de julio trajo algunos resultados interesantes, destacando el incremento que pueden ver aquí en la población económicamente activa, lo que quiere decir que muchas personas que no estaban buscando activamente algún empleo, ahora lo están haciendo. El número de personas abiertamente desocupadas se incrementó de forma importante en 137,000 para alcanzar 1.819 millones de personas en el mes de julio, que como ven aquí fue el nivel más alto en el último año. La tasa de desocupación a nivel nacional subió un poquito a 2.93%, que es el nivel más elevado en un año, pero descontando los efectos estacionales de las cifras, esta tasa bajó a 2.67%, como pueden ver en la línea azul claro de esta gráfica. En otro indicador de la semana, la inversión fija bruta se contrajo con fuerza 1% mensual en el mes de junio, como vemos en este cuadro resumen del INEGI. Como podemos ver en la gráfica, la inversión se ha mantenido básicamente estancada en el último año, luego del sorprendente repunte que mostró de agosto del 2022 a junio del 2023. Al interior de los componentes de la inversión, la realizada en construcción se contrajo con fuerza 3.2% en junio y como vemos en la gráfica se mantiene también estancada en el último año.
En contraste, la inversión en maquinaria y equipo creció 1.6% mensual en junio, manteniendo una moderada tendencia ascendente. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó un crecimiento marginal de 0.1% en el mes de junio, como pueden ver en este cuadro del INEGI, que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver que luego del pico alcanzado en marzo, en los últimos 3 meses el consumo ha descendido. El consumo de servicios nacionales también creció de forma marginal, 0.1% como vemos aquí, acumulando ya 4 meses básicamente estancado. El consumo de bienes importados, que había presentado un gran dinamismo y era el principal motor del consumo interno, se contrajo nuevamente con fuerza, ahora un 1.2% mensual, y aunque en la gráfica se mantiene todavía en una tendencia ascendente, los últimos meses han sido malos y luego de la depreciación del tipo de cambio a partir de junio, sería de esperar que este renglón cambie de tendencia. El consumo en bienes nacionales creció 0.5% en junio, pero como vemos en la gráfica se ha mantenido básicamente lateral por más de 2 años, aunque desde luego con altibajos importantes. Las cifras del consumo y de la inversión, que son los principales motores del mercado interno para la economía, nos indican que se han quedado sin empuje, lo que presagia debilidad para la segunda parte del año y el 2025, como ya comentamos. Las cifras de la industria automotriz del mes de agosto resultaron muy positivas. La producción de automóviles en el país sumó 352.6 miles de unidades, repuntando significativamente respecto al nivel de julio, como ven aquí. Las ventas internas sumaron 127.7 miles de unidades y como pueden ver en esta gráfica presentaron una tendencia ascendente de 4 meses seguidos. Las exportaciones registraron 292.7 unidades en el mes de agosto, repuntando respecto al mes previo y manteniendo lecturas elevadas. Este es uno de los renglones de la actividad que se verá beneficiado por la depreciación del tipo de cambio. Pasando a Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de agosto presentó resultados heterogéneos que no tienen una lectura fácil, especialmente para las decisiones de la Reserva Federal. Las nóminas no agrícolas, que son la principal estadística de cambio en el empleo, crecieron en 142,000 puestos de trabajo que resultaron mejores a los 2 meses previos, pero quedaron por debajo de los 160,000 que se anticipaba en el mercado. Además, que el dato de julio se revisó a la baja de 114,000 anunciados a 89,000. La tasa de desempleo se redujo un poco de 4.3% en julio a 4.2%, quedando en línea con lo que se anticipaba. Las remuneraciones medias por hora se incrementaron en 0.4%, quedando por arriba del 0.3% que se esperaba y, como ven en la gráfica, registraron el mayor aumento desde enero. La tasa anual, las remuneraciones repuntaron de 3.6% en julio a 3.8%, que si bien parece un pequeño y nada serio sobresalto que no interrumpe la tendencia descendente del indicador, es un resultado que no es positivo, ya que sugiere que las presiones salariales no se han contenido completamente todavía. Estos resultados fueron interpretados por los mercados como evidencia de que el mercado laboral se está debilitando, lo que apoya la idea de una baja en la tasa de interés en la Reserva Federal ahora en septiembre, pero el aumento en las remuneraciones medias por hora representa un pero bastante importante. Los mercados accionarios tuvieron una muy mala semana registrando pérdidas generalizadas importantes como vemos en nuestra tabla acostumbrada y con el promedio de 10 índices que tenemos aquí perdiendo 3.3%. En esta siguiente gráfica podemos ver el desempeño de este promedio con una fuerte pérdida en los últimos días. Nuestra bolsa de valores perdió 2.8% en la semana y terminó en los 51,083 puntos. En esta siguiente gráfica pueden ver que en esta semana que terminó el índice rompió lo que los analistas técnicos llaman un triple piso, lo que no es una buena señal ya que presagia una tendencia a la baja. El tipo de cambio continuó presionado y ascendiendo, como ven aquí, terminando la semana en 19.98 pesos por dólar. Del entorno global me llamaron la atención estas noticias en las que Estados Unidos sigue endureciendo las restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada con sus posibles consecuencias como las represalias que China podría tomar sobre otros países como Japón. Me parece triste que se limite el comercio entre los países ya que al mundo entero le conviene más comercio y más cooperación económica, pero mientras se mantengan las tensiones geopolíticas,
pues las tensiones comerciales continuarán aumentando en detrimento de la economía global. Para la semana que inicia tendremos en México las cifras de inflación del mes de agosto, la confianza del consumidor también de agosto y las cifras de producción industrial del mes de julio. Se supone que en el Senado se intentará aprobar la reforma judicial por parte de Morena, aunque como ya comentamos todavía no tenían los votos y ya veremos qué es lo que pasa. En Estados Unidos tendremos las cifras de inflación al consumidor y al productor del mes de agosto. Para Misión Prosperidad les tengo un comentario sobre inversiones. Una de las mejores inversiones que puedes hacer para construir prosperidad personal es invertir en ti mismo, en adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para entender y manejar las herramientas disponibles. A menudo pensamos en inversiones como en acciones, bienes raíces o negocios, pero la educación personal es la que garantiza que estés siempre preparado para aprovechar las oportunidades. No se trata solo de actividades técnicas, sino también de desarrollo personal e inteligencia emocional. Estas capacidades son las que te permitirán adaptarte a un mundo en constante cambio, mejorar tus relaciones y tomar mejores decisiones financieras. Recuerda, lo que aprendes hoy te abrirá las puertas a las oportunidades que probablemente ya tengas frente a ti, pero que no serán visibles hasta que tengas esa visión adecuada, y la visión adecuada se construye con conocimientos y con las herramientas apropiadas. Y con esto terminamos este programa número 380 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.